Santiago, capítulo 2, versículo 17. Hasta el verso 26, ¿ya? Estábamos hablando de Abraham, ¿cierto? Y dijimos, bueno, si queremos aprender de la fe, necesitamos aprender de el padre de la fe, entre nosotros. Y Abraham, ¿cierto?, conocido como el padre de la fe, nos enseñó el domingo algo importante acerca de la fe, pero que ustedes hayan aprendido, ¿cierto? Ya hemos declarado dos cosas, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Lo primero que aprendimos. Y es que no lo dijimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Además dijimos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ah? Es imposible agradar a Dios. Vamos a hablar, ¿cierto? Vamos a hablar ahora en Santiago. Vamos a mirar y vamos a hacer una mirada quizás distinta, un poco distinta a este pasaje. No sé si tan distinta, pero sí vamos a hacerle una mirada que nos permita avanzar y crecer en la fe, ¿ya? Entonces vamos a leer Santiago capítulo 2, verso 17, ¿ya? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dios bendiga su santa palabra. Quiero leer el verso 14 antes de comenzar. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, es interesante, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo y uno puede ir asociando, puede ir relacionando, ¿cierto? Nosotros sabemos que sin la fe, que tiene que ver con creer, es imposible ser salvo. Si no hay fe, es imposible ser salvo. Pero ya aprendimos que Dios provee la fe y que Él la da. Y por lo tanto, Él nos da y nos convence, ¿cierto?, a través del poder del Espíritu Santo en fe para que nosotros podamos creer. Pero nosotros debemos crecer en la fe. ¿Ah? No podemos quedarnos ahí en solamente la salvación. ¿Y sabe algo que me llama la atención de esto y que es hermoso? Que cuando creemos en la fe, y es precioso también, es precioso, ¿cierto? Cuando nosotros creemos por fe y recibimos a Cristo Jesús por la fe, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Amén. Levante su mano y diga amén, para yo saber que usted dijo amén. Amén. Pero sabe, cuando crecemos en fe, también podemos ser llamados amigos de Dios. Qué hermoso esa relación, ¿cierto? Esa relación que es única,
¿cierto? Una relación única que nos permite ser, que tenemos con Dios y que yo le he dicho en otras oportunidades, esta relación tan hermosa de decir, relación de padre a hijo y de hijo a padre, pero implicarle, ¿cierto? Agregarle esta relación, decir, también yo soy amigo de mi padre. Qué hermoso, ¿cierto? Hay algunos que quieren ser más amigos que padres, pero no quitemos eso, porque eso es importante, importantísimo, porque cuando hablamos de nuestro Padre, Él tiene cuidado de nosotros. Pero sí, cuando crecemos en la fe, podemos relacionar también y podemos agregarle y volver esta relación más rica de decir somos amigos de Dios. Dice que Abraham, por haber crecido en su fe, fue llamado amigo de Dios. Y eso no nos quita que nosotros también, porque no es único, nos quita que nosotros también podamos ser llamados amigos de Dios. Por eso debemos crecer en nuestra fe. Debemos crecer en nuestra fe. Y una de las cosas que va a mostrarnos el crecimiento de nuestra fe, justamente son nuestras obras. El Señor Jesucristo dijo en Juan, ¿cierto? Hablando de nuestra fe, que se perfeccione, que crezca, que madure, ¿cierto? Esa fe, ustedes no saben lo que está sucediendo en mi casa. Yo estoy predicando y Amalia está diciendo amén. Piensa que le estoy predicando a ella. Así que yo estoy disfrutando de esta predicación, ustedes no saben cómo, no saben cómo la estoy disfrutando. Entonces damos gracias al Señor porque el Señor Jesucristo en Juan nos enseña que por la fe, ¿cierto? Que vamos desarrollando y que va creciendo, esta fe que tiene obras, porque Juan decía que el Señor Jesucristo lo registró en Juan, que por sus frutos, por nuestros frutos, van a conocer que somos hijos de Dios o que somos amigos de Dios. Amigos de Dios. Y cuando hablamos de fruto, no podemos desentendernos de que está hablando de obras. Está hablando de nuestro actuar. Y mire, Santiago nos enseña y nos pone un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo. Y aun cuando yo quiero darle una dirección y no es ni siquiera espiritualizar, ni tampoco quisiera, ¿cierto?, tergiversar la palabra, pero quiero que usted también parte porque es el comienzo, es el inicio. Y él dice, ¿cierto?, en el verso 14, ¿cierto?, que no hay provecho si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. No hay provecho en eso. Incluso, y recuerde que una de las cosas que yo les comentaba uno de los domingos pasados es que debemos comprobar si nuestra fe es verdadera. Recuerde que no podemos confiar en nosotros mismos. Nuestra fe debe estar puesta en Dios. Y es importante porque el verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la fe requiere crecer. La fe requiere ser perfeccionada. La fe requiere madurar. La fe requiere un proceder, un actuar. Mire lo que dice el verso 19. El verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
En otras palabras, tenemos que unirnos, ¿cierto? Que el creer a veces, sin la fe, no es suficiente para nuestra salvación. Porque el propio Señor Jesucristo nos dijo que aún los demonios creen y tiemblan. Y hoy día podemos encontrar en esa fe falsa a mucha gente diciendo yo creo en Dios, pero con una fe equivocada, con una fe desviada, con una fe torcida, con una fe tan débil y vacilante que cualquier cosa la puede quebrar. Cualquier cosa la puede quebrar. Hoy día hablaba con una mujer, ¿cierto? Por teléfono, y me decía, bueno, yo no sé qué pensar de Dios. No sé qué pensar de Dios. Estoy enojada con Él porque Él permite que todo esto pase. Bueno, yo le dije a ella, tenga cuidado con sus palabras. Porque si usted es una creyente, usted no vive de acuerdo a las circunstancias. Usted vive de acuerdo a las promesas de Dios. Y aunque la tierra se moviera, el mar, ¿cierto? Y todo se deshiciese, nosotros tenemos nuestra fe puesta y nuestra confianza puesta en Dios. Porque sabemos que estamos en su mano, sabemos que le pertenecemos y confiamos en Él. Pero esa fe tiene que ser una fe crecida, fuerte, no débil. Cuando vemos que nuestra fe es débil, es frágil, bueno, ya sabemos, hemos aprendido que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, que la fe viene porque, ¿cierto? Nosotros, ¿cierto? Pongamos toda nuestra confianza en Él. Y ahí es donde debemos comenzar. Porque si hablamos de obra, ¿cierto? Y yo no quiero esconder nada, solo lo salté, pero versos 15 y 16 habla, ¿cierto?, acerca de algo social. Pero yo antes de partir por lo social, quiero partir, ¿cierto? Cuando hablamos de la fe crecida, madura, debemos partir por lo básico. Lo que puede permitirnos también a través de la fe establecer esta relación de padre, hijo o de hijo a padre y de amigo con Dios, que es la oración y la palabra de Dios. Recuerde que la fe no puede ser crecida, no puede ser madura, no puede transformarse en fuerte si nosotros como creyentes no estamos escuchando o no estamos leyendo la palabra de Dios. Si nosotros como creyentes no estamos teniendo nuestro momento íntimo de comunión con Dios a través de la oración. Porque nosotros los creyentes somos expertos en establecer una relación con Dios, ¿cierto? De manera inestable, de manera insegura, porque decimos que creemos en Dios, que amamos a Dios, ¿cierto? Pero nuestras obras, nuestra actitud frente a la palabra, a la oración, es lo principal o lo primordial, o a veces es el comienzo del desarrollo para crecer en una fe fuerte, firme, madura, porque la palabra nos enseña eso, que la fe va a aumentar y va a venir a través de eso, pero nosotros no la tomamos en cuenta. ¿Cuánto estamos leyendo verdaderamente nuestra Biblia diariamente? ¿Cuántos de nosotros hacemos de la palabra una devoción cada día? ¿Cuántos de nosotros estamos tomando, hermanos, cuántos de nosotros estamos tomando tiempo para orar por nuestro país, para orar por el mundo, por su salvación, por orar por nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros estamos tomando un verdadero
es tiempo para eso. Hermano, la oración es mucho más grande y es una bendición mayor que a veces dar 1 kilo de arroz, que dar un pan, que dar 1 litro de aceite. No estoy diciendo que no debemos hacerlo. Es parte de la fe, es de nuestro actuar como creyentes. Debemos hacerlo. Dice que a medida que nosotros entendamos. Porque sin duda, ¿cierto? Cuando desconfiamos de Dios, pensamos egoístamente en cuanto a la fe y queremos acaparar, queremos tener nuestra despensa llena, comenzamos a vacilar en cuanto a lo que Dios puede proveernos a nosotros. Pero cuando tenemos la fe suficiente, podemos ir y recordar lo que hizo la viuda, ¿cierto? Con las 2 blancas. Era todo lo que tenía. Ella no lo acaparó, no lo guardó, sino que dijo, ahí está, Señor, porque ella sabía que su vida dependía de Dios. Probablemente esa mujer tenía una vida de devoción, de oración con Dios. Nosotros, si queremos desarrollar una fe firme, fuerte, sólida, debemos partir por las bases y volvernos a Dios, porque a veces nos creemos o creemos que estamos con Dios, pero a veces no hay ninguna muestra, ni una evidencia, ni una obra en nuestra vida como creyentes. A veces, y como decimos, ¿cierto? Y sabe que no estoy fuera del contexto para que usted no se asuste. Porque Santiago más adelante, ¿cierto? Queriendo enseñar a los creyentes, habla de la amistad con el mundo. ¿Ah? Y a veces nosotros estamos más llenos del mundo. Más llenos del mundo. A veces estamos más dispuestos a ver televisión, estamos más dispuestos a ver una noticia, estamos más dispuestos a escuchar una música que no nos va a edificar, que no nos va a hacer perfeccionar y crecer en nuestra fe. Y debemos buscar esa fe madura, esa fe firme, esa fe fuerte. ¿Sabe? Abraham, ¿cierto? Desarrolló una fe tan firme, y recuerde que estamos pensando en él, ¿cierto? Y me voy, ¿cierto? Al verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Oye, comparemos con Abraham. Creyó, ¿cierto? Y le fue contado por justicia, dice la palabra. Él fue el que nos dijo, por la fe el justo vivirá. ¿Sabe? Interesante. A veces nos cuesta dar un paquete de fideo, nos cuesta dar una ofrenda, nos cuesta dar 1 litro de aceite, 1 kilo de azúcar, nos cuesta dar, porque estamos pensando en nosotros, pensando en este actuar de la obra. Pero Abraham dice que tuvo que pensar en dar su hijo, Isaac. ¿Ah? Recuerde la historia. Él llegó a poner su hijo sobre el altar y levantar su mano con el cuchillo para hacer correr la sangre de su hijo en sacrificio. Dios fue quien lo detuvo. Dios fue quien paró, ¿cierto?, a Abraham, porque él iba a actuar, porque él creyó, él confió, tuvo la fe, ¿cierto? La fe, si usted sigue leyendo, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Abraham pudo creer, pudo confiar en Dios de una forma, ¿cierto?, madura, fuerte. Es lo que nosotros debemos buscar. Pero para eso, ¿cierto?
nosotros necesitamos, ¿cierto? Necesitamos desarrollar esa fe firme, fuerte, sólida, que comienza, ¿cierto?, por desarrollar en nuestra vida una vida de devoción en la palabra, vaciar nuestra vida en la palabra. Recuerda que la fe no viene sola, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú como creyente, no es que se nos antoje al pastor, a la iglesia, o se le antojó a un montón de gente en el pasado, que debemos tener devocionales, que debemos leer la Biblia. No, hermanos, es Dios que nos dice, aliméntate, crece espiritualmente, madura en tu fe, porque mucho de nuestro actuar, de nuestro proceder, hermanos, lo que vivimos en la fe tiene que ver con nuestra inmadurez, tiene que ver, en otras palabras, con nuestra falta de fe, porque no hemos crecido en ella. No hemos podido desarrollar esta relación tan hermosa de padre e hijo, esta relación tan hermosa de amigos con Dios, de ser amigos con Dios. Debemos crecer. Dice que Abraham, ¿cierto? Se perfeccionó su fe, ¿eh? Y sus obras, ¿cierto?, mostraron que él verdaderamente confiaba en Dios. Y dice, ¿cierto?, que se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Recuerda la segunda verdad que desarrollamos el domingo recién pasado? Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está diciendo aquí, que Abraham creyó a Dios, tuvo esta fe, perfeccionó su fe, la maduró, la hizo crecer, actuó de acuerdo a lo que había creído. Recuerde que cuando vimos Génesis 12, cuando vimos, ¿cierto?, el pasaje que nos permitía mirar, ¿cierto?, a la vida de Abraham, nos hizo ver que Abraham era un hombre próspero, rico, una linda esposa, tenía todo en su vida, pero él lo dejó todo porque creyó y le fue contado. En otras palabras, él agradó a Dios. Hermano, Dios nos ama. Dios te ama como hijo. Esa seguridad tenla, porque es una promesa del cielo. Y su amor es tan grande, su amor es tan fuerte, su amor es tan firme. Pero nuestra fe debe ser de la misma manera, para ser llamados hijos de Dios y para ser llamados amigos de Dios. Pero a veces, hermano, nuestra vida no agrada en nada a Dios. Porque cuando Dios mira nuestro corazón, nos falta tanta fe. Nos falta tanta fe. Nos falta tanto agradar a Dios. Tanto agradar a Dios. ¿Sabe? Santiago pone un ejemplo hermoso aquí, ¿cierto?, para pensar en esta relación. Porque, ¿sabe? La fe, cuando crece, nos permite también amar a Dios verdaderamente. Amar a Dios verdaderamente y desarrollar un amor verdadero. ¿Sabe? Santiago menciona a la ramera, una mujer que era despreciada por el pueblo, una mujer que era despreciada por la sociedad, que sus obras, su actuar era horrible, era malo, que frente a los ojos de Dios no era agradable. Pero, ¿sabe?
cuando ella recibió a los mensajeros y los protegió y creyó al mensaje de ellos, podemos decir que también a Rahab su fe le fue contada por justicia. Y ella aprendió desde ese momento a creer en Dios, a verlo como Padre, a desarrollar una fe sin duda fuerte que le permitió dejar esa vida, toda esa vida de maldad, para transformarse en una hija de Dios y una amiga de Dios. Porque sabe, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, y mire qué profundo pensamiento de Santiago. Y me llamó la atención esto, debe llamarnos la atención, porque recuerda lo que decía el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará? Porque dice que el espíritu está muerto, ¿cierto? El cuerpo está muerto sin espíritu. ¿Recuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Nuestro espíritu estaba muerto. No podíamos tener esa relación con Dios. Recuerde que nosotros nos relacionamos con Dios porque Dios es espíritu. Y usted, su espíritu, estaba muerto sin Cristo. Pero cuando Cristo le resucitó, le dio vida nueva para que usted se relacionara con Dios, para que usted fuese un hijo de Dios. Pero dice aquí Santiago, y puede ser, ¿cierto?, que a veces como hijo, ¿cierto?, no podemos tener fe. O nuestra fe puede ser tan débil, tan frágil, que también nuestra fe sin obra está muerta. Debemos actuar. Debemos actuar. Y sabe, cuando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón esté lleno de la palabra, por donde podamos respirar, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestros oídos, por donde respiremos, va a salir la palabra. Vamos a hablar de Dios. Vamos a tomar nuestra capa y si vemos a un hermano desnudo, se la vamos a dar. Si vemos que alguien tiene frío, le vamos a dar nuestra manta para que se caliente. Pero recuerda, nuestra fe sin obra está muerta. Así como, y puede ser que muchos de nuestros creyentes, que muchos creyentes hayan sido vivificados en el Espíritu, pero su vida sin obra, sin actuar, sin reaccionar, puede ser que su fe esté muerta. Porque, ¿sabes? La fe siempre va a resultar en que nos sea contado por justicia. Que Dios actúe con justicia, con esa justicia que no merecemos, con esa justicia que nosotros no podemos obtener, sino con la justicia que Cristo nos ha dado. Y que en su nombre, todo lo que pidiéremos será hecho. Pero para eso necesitamos desarrollar una fe firme, fuerte, hacerla crecer, pero no puede crecer nuestra fe si primero no partimos por las primeras obras. El poder, ¿cierto?, leer su palabra, tener nuestro tiempo de oración, congregarnos aquí en este culto, porque hoy día no podemos ir al templo, pero podemos venir a este templo, donde nos congregamos y estamos aquí,
para crecer en nuestra fe. Yo quiero animarte, hermano, a crecer, a desarrollar una fe firme, fuerte, sólida, una fe que esté fundamentada no en lo que piensas. Recuerda que aún los demonios creen, sino a fundamentarla primeramente en desarrollar una vida devocional, una vida de oración, una vida que te permita, ¿cierto?, hablar a otros de Cristo y animarlos a creer y a desarrollar una fe que esté puesta en Dios. Amén. Vamos a orar.